Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Es la 16ª edición de estas conversaciones de líderes responsables, donde por parejas vamos entrevistando y preguntándole a los principales líderes empresariales en España sobre la situación en la crisis, pero siempre con el propósito, siempre con la acción social de las empresas en mente, siempre con esa conexión entre el progreso económico y el progreso social. La semana pasada tuvimos aquí a Domingo Mirón de Accenture y a Antonio Coimbra de Vodafone. Estuvimos hablando de digitalización, de la importancia del cloud, de la recuperación, de los fondos de recuperación, de un plan digital, del efecto en pymes, en fin, muchísimas cosas de las que continuaremos hablando hoy. Hoy tenemos la suerte de contar con Pilar López, presidenta de Microsoft España, con Rafael Fontana, presidente de Quatre Casas. Pilar, Rafael, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Entonces, si os parece, pasamos ya os voy a ir preguntando, voy a empezar con Pilar, ¿no? Y lo primero, Pilar, a ver, tú decías hace muy poco en unas declaraciones que la pandemia cambiará definitivamente el concepto de puesto de trabajo. Yo creo que esto lo estamos viviendo todos, porque nunca como ahora hemos tenido este acelerón en utilización de medios digitales y de plataformas como Teams, que es lo que estamos utilizando. Yo lo que te preguntaría es, ¿qué estáis viendo? ¿Cómo hemos cambiado las personas como trabajadores, como alumnos, porque esto se utiliza también en la enseñanza, con respecto, una vez que estamos utilizando tan intensivamente esto? Bueno, primero, Paco, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Es un placer compartir esta mañana este café con vosotros. Y sí, yo creo que empezar a hablar de ese cambio, ¿no? en el modelo de trabajo. No hemos inventado el teletrabajo con esta pandemia, pero sí que es verdad que se ha generalizado, que no ha quedado más remedio. Y al no tener más remedio y al generalizarse y al convertirse en algo que todos teníamos que hacer, con independencia del sector, con independencia del tipo de compañía, del tamaño, de la posición que ocupásemos en la compañía, pues yo creo que nos ha permitido ver que es posible, ¿no? Que es posible y además hemos conseguido que muchos mitos, lo que yo creo que son mitos del teletrabajo, pues se hayan derribado, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Bueno, hoy ya hemos pasado de un 10-15% de las empresas tenían planes de teletrabajo, lo contemplaban como una posibilidad. Hoy más del 80% de las empresas tienen planes más o menos detallados, pero planes de teletrabajo, de qué significa el teletrabajo en sus compañías. Bueno, incluso el gobierno ha avanzado en llevar una ley y legislar al respecto, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy significativo. Esto quiere decir que cuando todo esto acabe, que yo creo que ya lo vemos clarísimo, ¿no? Que va a acabar algún día y pronto, que todo va a ser teletrabajo. Bueno, creo que claramente no. Y creo que también en esta situación hemos aprendido que el teletrabajo es posible, que nos permite mantener la productividad, que nos permite mantenernos conectados, mantener mucha de la actividad que de otra forma se hubiera perdido, pero también estamos viendo que se pierden muchísimas cosas, ¿no? Y por eso yo creo que cuando todos volvamos a la normalidad vamos a ser capaces de mantener algunas cosas y yo espero que eso sea mucho más positivo, ¿no? Para el entorno de trabajo, para de verdad gestionar por objetivos, para dar flexibilidad a nuestros empleados. Y eso espero que esté aquí para quedarse. Creo que depende de todos nosotros el que se quede, ¿no? Y luego me decías también, esto no solamente nos ha impactado en las empresas, nos ha impactado también en la educación muchísimo. Y ahí quizás yo creo que se ha puesto de manifiesto, igual que en las empresas vimos quiénes estaban preparados y quiénes no estaban preparados, creo que en la educación lo vimos también. Y en la educación se puso de manifiesto, yo creo que la brecha digital de la que hablábamos, pero que a lo mejor quizás no veíamos, ¿no? Bueno, se puso de manifiesto y mucha gente me decía, ¿no? Cómo sus hijos podían seguir las clases desde el minuto 1 porque el colegio o la escuela estaba preparada y como en otros casos no podían hacerlo, ¿no? Entonces creo que hoy también en la escuela hemos aprendido que la enseñanza remota es posible, que los profesores pueden aprender a hacerlo y aprenden a hacerlo
y que cuando volvamos a la normalidad pues vamos a poder disfrutar de mucha más digitalización y de entornos, de nuevo, mucho más híbridos, ¿no? Donde ciertas cosas pues obviamente sean en el aula y en la escuela, porque eso es lo que queremos, pero haya, tengamos también la posibilidad de la enseñanza digital o la enseñanza en remoto que nos dé mucha más accesibilidad y mucha más flexibilidad. Muchas gracias, Pilar. Claro, decías que no lo hemos inventado, pero desde luego el empujón ha sido tremendo en ambos aspectos, tanto en el trabajo como en la educación, que está aquí para quedarse, y llamas la atención sobre dos cosas tremendamente importantes. Una, ojo a lo que se puede perder, y entonces necesitamos recuperar cuando volvamos a esa normalidad o lo que sea, lo mejor de los dos mundos, incorporando toda la flexibilidad y las ventajas de toda la telemática, y ojo también a las brechas que pueden aparecer, ¿verdad? Rafael, cuando estamos oyendo aquí a Pilar y dice más del 80% de las empresas tienen planes y tal, todos hemos pegado este tremendo acelerón, es decir, hablamos ahora de trabajo flexible, hablamos de digitalización, pero si te soy franco, a mí me parece que para el común de los mortales, donde yo me incluyo, nos cuesta más pensar que esto en la abogacía también es así. Y entonces yo te diría, ¿qué habéis aprendido? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos puedes decir de lo aprendido durante estos meses en este aspecto? Bueno, primero de todo, buenos días a todos y un placer estar aquí con todos vosotros. Paco, gracias por la invitación, porque yo he participado en otras sesiones, pero como oyente, ¿no? Y he aprendido un montón de cosas. Por lo tanto, de entrada, gracias y corresponde de alguna forma a ver si soy capaz de aportaros algo distinto de lo que hemos visto, ¿no? A ver, es cierto que hay una leyenda, ¿no? Una leyenda que los abogados, como es una de las profesiones más antiguas, nos cuesta mucho cambiar nuestra forma de hacer o nuestra forma de trabajar y estamos un poquito atrasados, ¿no? Bueno, en nuestra casa es un poquito distinto porque quizás una de las ADNs de Cuatro Casas es que pues intentamos siempre estar allí está en la, como decía, en el ADN de nuestra casa, pues en la innovación y todo lo que es la tecnología, pues ir un poquito por delante y lo intentamos, ¿no? Y por ejemplo, nosotros ya teníamos el teletrabajo instaurado antes de la pandemia, pero no nos lo acabábamos de creer, ¿no? Esto es como también en el tema de la tecnología, y Pilar esto sabrá mucho más que yo, por supuesto, no faltaría más. Es que yo siempre pienso que es un tema cultural. No basta exclusivamente con tener el soft o el hard correspondiente, sino que, pues, que uno ha de querer, ¿no? Y lo que ha hecho la pandemia es que a mí me parece que ha hecho un salto exponencial para adelante, no sé, de 5 o 10 años, no soy capaz de determinar. Y nosotros nos hemos creído de verdad que podemos teletrabajar y teletrabajar perfectamente, ¿no? Nosotros hemos sido capaces de poder de hecho, nosotros nos confinamos antes de que el gobierno declarase el estado de alarma. Lo vimos venir y teníamos la capacidad de poder estar todos conectados y poder hacer videoconferencias simultáneas de hasta 1.800 personas, lo cual nos permitió acceder a los clientes y anticiparnos a esa situación bueno, pues que el hecho de que no tuviésemos el contacto personal, que es lo que todo el mundo aspiramos a y que estamos acostumbrados y tenemos esa cultura, pues pasase a ser mediante medios digitales. Evidentemente nos hemos tenido que acostumbrar. Pero lo que diría es que esto ha llegado para quedarse, ¿no? Y coincido, por supuesto, también con Pilar, que no es que ahora todo sea teletrabajo, ni volvamos a lo de antes, sino que va a ser un mix, ¿no? Un mix que hay que ir con cuidado porque el teletrabajo tiene vamos a decir, la intrusión personal, ¿no? Te metes en los hogares de tu gente. Hay una tendencia y es común cuando preguntas, oye, ¿estás trabajando? Sí, estamos trabajando y más que antes, ¿no? Y entonces no hay horarios y eso hay que vigilarlo porque al menos esto es lo que nosotros también estamos percibiendo ahora, ¿no? Y bueno, eso nos ha hecho también
incrementar muchísimo lo que es la comunicación con nuestra gente. Hemos hecho y también aprender a escuchar, ¿no? Porque ser flexibles en el sentido de entender, no todos los mundos somos iguales, no todo el mundo tenemos las mismas circunstancias, no todos vivimos en la misma casa o compartimos, o tenemos niños, no tenemos niños, unos están en el campo, en fin. Esa cercanía, pues mantenerla. Y una de las cosas que hicimos, lo digo porque eso creemos que nos ha funcionado muy bien, es que desde el primer día, ¿no? Hacíamos de lunes a jueves, a todo el personal, Jorge y yo, Jorge es el managing partner de la firma, enviábamos una nota, qué es lo que ha pasado en el día, hitos, lo que ha pasado, dónde estamos, qué hacemos, ¿no? Y mantener mucho el contacto. Por lo tanto, decirte, oye, a ver si rompemos esa imagen de que los abogados no somos capaces de adaptarnos a los nuevos tiempos y que podemos ejercer nuestra profesión tan bonita también digitalmente. Muchas gracias, Rafael. Yo creo que lo que pasa es que nosotros vemos, te decía, el común de los mortales, vemos a los abogados en las películas estas americanas, los imaginamos siempre allí, ¿no? Siempre en el estrado y tal. Pero lo que dices, ¿qué verdad es? Porque lo primero que nos has dicho es que cuando hablamos implícitamente, que cuando hablamos de transformación digital, eso entraña una transformación cultural y esa es la verdadera transformación que importa. Y la importancia del mix, la importancia de la comunicación, la importancia de comprender al otro, la importancia de escuchar. Siempre aparecen estas soft skills, siempre aparece la vertiente humana, ¿no? Y Pilar, entonces déjame que vaya contigo. Claro, pocas compañías como Microsoft tienen ese impacto en la vida de todos nosotros a través de la tecnología. Uno de los aspectos, hemos hablado antes del teletrabajo, de las plataformas como Teams que estamos utilizando. Mira, uno de los aspectos más que todos citamos más comúnmente ahora mismo es la inteligencia artificial. Y además decimos, oye, en una empresa los datos como materia prima, la inteligencia artificial como herramienta es imprescindible y los directivos tienen que familiarizarse con esto como herramientas. De hecho, en Seres, por ejemplo, tenemos un lab donde trabajamos recurrentemente sobre inteligencia artificial y con los aspectos tanto de responsabilidad social como tecnología, atención a los colectivos vulnerables y tal. Yo la pregunta que te haría es, ¿hemos humanizado la inteligencia artificial o la inteligencia artificial como tal nos está deshumanizando? ¿Es una aliada? ¿Es una herramienta que hay que utilizar con cuidado? ¿Qué nos dirías? ¿Tú qué sabes? Yo qué sé. Quizás hemos hablado mucho del teletrabajo, ¿no? Pero quizás otra de las herramientas y otra de las tecnologías prácticas que se han puesto de relieve y tanto su utilidad como su presencia en la pandemia ha sido la necesidad de gestionar datos, y de aplicar inteligencia artificial. Y, de nuevo, yo creo que esto era algo que sabíamos, que en muchas empresas estaba presente, que desde empresas como Microsoft empujábamos constantemente, pero yo creo que estos meses han puesto de manifiesto la necesidad de contar con datos y de gestionar con datos. Y yo creo que esto es algo que ha llegado a la opinión pública, ¿no? Pensemos en todas las discusiones sobre los datos de evolución de la pandemia, pensemos en la necesidad que teníamos como individuos de ver esos datos y de ver la evolución de esos datos, de entenderlos, de ver la evolución exponencial, ¿no? Pensemos por un momento en lo que ha significado, ¿no? Entonces yo creo que, de nuevo, aquí hay muchos elementos positivos que están aquí para quedarse. ¿Y por qué digo, empiezo por los datos? Bueno, porque yo creo que esto es lo que de verdad alimenta el uso de la inteligencia artificial y hace que el uso de la inteligencia artificial sea muy positivo, ¿no? Y, de nuevo, lo hemos visto en la gestión sanitaria de la crisis. Me atrevería a decir que hemos visto en gran medida, la falta de datos de calidad y también la falta de herramientas y de tecnología para gestionar esos datos. Creo que la administración, los responsables de la sanidad, tanto pública como privada, se han puesto las pilas rápidamente. Una de las conversaciones en lo peor de la crisis con un responsable de una administración sanitaria en España que me decía que si algo estaba claro es que la próxima crisis o la próxima pandemia o la próxima situación de este tipo no nos pillaría sin datos y sin herramientas para la gestión de los datos, ¿no? Incluso
Decía que se han puesto las pilas porque incluso en lo peor de la crisis hemos visto cómo datos e inteligencia artificial se utilizaban para gestionar recursos en las UCIs, para ¿no? gestionar inventarios, para decidir dónde iban los enfermos, ¿no? Esto se ha hecho en tiempo récord y se ha hecho para una gestión mucho más eficaz utilizando inteligencia artificial. Por tanto, creo que sí, que la gestión de los datos y aplicar inteligencia artificial nos ha permitido humanizar, nos ha permitido amplificar las capacidades humanas, ¿no? En un momento de crisis y de tensión tan grande, y estoy convencida de que esto está aquí para quedarse, ¿no? Que la forma en la que vamos a gestionar la sanidad en el futuro, y ya no hablando de pandemia, sino hablando de cómo vamos a luchar contra el cáncer, de cómo vamos a hacer frente a las enfermedades que estaban aquí antes y van a seguir estando, o cómo vamos a gestionar, imaginad el esfuerzo masivo de vacunar a la población que viene, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar eso? Bueno, pues espero y estoy convencida de que lo vamos a gestionar con datos y con inteligencia artificial, porque es la única forma eficaz de hacerlo, ¿no? Y este convencimiento con el que hablo creo que es compartido, como decía, por los responsables de la gestión sanitaria, tanto pública como privada. Entonces, yo creo que eso es una buenísima noticia. Se ha puesto de manifiesto la carencia, pero también se ha puesto de manifiesto la utilidad, ¿no? Otro aspecto de uso de inteligencia artificial, y me encanta oír a Rafael hablar de cómo en una empresa como Cuatro Casas, en la situación de teletrabajo, han aumentado la comunicación y de una forma muy clara se han preocupado del bienestar de sus empleados, ¿no? Del bienestar del talento en la organización. Y yo creo que esa es otra cosa que hemos visto también en la pandemia. Yo creo que las conversaciones alrededor de la fatiga de los equipos están trabajando más, sabemos que están trabajando más, cómo les hacemos la vida más fácil. Yo creo que eso ha sido también una constante. Creo que antes de esta situación no hablábamos de esta forma, y seguramente si no hablábamos de esta forma es porque no nos preocupaba de la forma que nos preocupa ahora mismo, ¿no? Entonces creo que también eso es positivo. Y ahí también podemos aplicar datos y podemos aplicar inteligencia artificial, y es fundamental el hacerlo, ¿no? El ser capaces de medir, por supuesto, la productividad, por supuesto, la comunicación, pero también el bienestar, ¿no? La gente o sea, tenemos riesgo de que quiebren, riesgo de que están trabajando demasiadas horas, la salud mental. O sea, yo creo que todas esas cosas realmente nos preocupan y por primera vez tenemos datos y somos capaces de aplicar inteligencia artificial. Y creo, y en el caso de Microsoft hemos visto cómo el ritmo de innovación se aceleraba y cómo, por ejemplo, en Teams han aparecido capacidades, funcionalidades para reducir la fatiga visual. Estar todo el día mirando a una pantalla nos puede volver locos, ¿no? Y de nuevo, la tecnología y el aplicar inteligencia artificial puede hacer que se reduzca el cansancio, que se reduzca la fatiga visual. Y de nuevo, eso creo que son ejemplos que están en la sanidad, que están en la educación, que están en la empresa y que tienen dos características. Necesitamos datos para gestionar de manera eficaz, y para gestionar los datos necesitamos aplicar inteligencia artificial. Y luego, por último, si me permitís, creo que la última cuestión que se ha puesto de manifiesto en toda esta crisis es la importancia de la privacidad, ¿no? Y de los datos en manos de quién, cómo se van a gestionar. De nuevo, esto era algo que nos preocupaba a algunos, a muchos, pero creo que hemos conseguido que esto llegue a la opinión pública y que se va a tener en cuenta sin lugar a dudas en esa gestión que decía que van a hacer las administraciones y las empresas de los datos de sus clientes, de sus empleados y demás. Muchas gracias, Pilar. Gestionar con datos, lo que entraña gestionar los datos, por lo tanto, qué importante es la calidad de los propios datos. Esperanza porque seremos capaces de gestionar con datos a partir de ahora y utilizando inteligencia artificial, y el ejemplo de las vacunas yo creo que nos viene a todos al pelo. Lo mismo que todos agradecemos que Teams vaya ayudándonos en lo que es la fatiga, porque mira que nos pegamos horas en esto, ¿no? Y hablas del bienestar y hablas de algo de humanizar todo esto, ¿no? Y Rafael, bueno, lo ha dicho Pilar, yo creo que tu compañía es percibida y tú la describes como innovadora y además
con un aspecto humano importante, ¿no? De atención a las personas. Esto cuando ahora hay gente que dice que lo que viene es un capitalismo más deshumanizado. Nos lo decía Niño Becerra hace poco, dice, viene un mundo más tecnológico, más flexible, más desigual, ¿no? Y entonces, yo te preguntaría a ti, como líder en una compañía como tú nos has descrito y nosotros la vemos, ¿cómo lideráis la reconstrucción con propósito y atendiendo siempre con las personas y atendiendo a las personas o con las personas en medio? Bueno, si me permites apuntar un dato respecto al tema de la inteligencia artificial que Pilar ha mencionado, pero que me gustaría resaltar, que yo siempre digo, intento decírselo a mis socios y a mi gente, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial te hace ser mejor profesional, ¿eh? Y más allá, voy ahí más, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial te hace ser mejor persona. Tienes más datos, seguro que puedes ser mejor persona. A ver, ¿cómo lo veo yo el tema de la reconstrucción? La primera es, creo que se pone de manifiesto que no basta con la responsabilidad individual y colectiva, no es una responsabilidad de todos. Y yo pongo qué pasó después del primer confinamiento, ¿no? Es decir, ¿qué hicimos, ¿no? Es un error colectivo, pues hemos de aprender de él, ¿no? Se aprende mucho más de los errores que de los aciertos y por lo tanto yo clamo a esa responsabilidad individual y colectiva que tenemos que tener para afrontar lo que pueda venir, ¿no? Esto, ¿qué se nos pide, no? Prima hacer el bien sobre hacer bien las cosas, ¿no? Es una forma distinta de ver no solo en el tema puro y exclusivamente individual. Está demostrado que no basta que unos cuantos estén preservados de la pandemia, ¿no? No vamos a crear islas dentro del planeta, ¿no? Es decir, tenemos que hacer una buena distribución y seguro que de la vacuna y la inteligencia artificial nos ayuda a eso, pero nos sirve en la medida que pensemos en el bien común, no solamente en nuestras únicas exclusivas, sea nuestra compañía, sea nuestra ciudad, sea nuestro país, ¿no? A mí me parece que hay que tener pues, una actitud generosa y empática, ¿no? Y muy humana y respetuosa con algo que también hemos aprendido con el medio ambiente, ¿no? Hemos visto durante el confinamiento, hemos podido ver que la naturaleza ha surgido, ¿no? Las plantas, los animales, ¿no? Bueno, pues saquemos alguna lección, ¿no? Yo durante la pandemia leí un libro que no sé si habéis tenido la oportunidad de hacerlo, que es El planeta inhóspito, de David Walter Wallace, que si no hacemos algo es que de aquí a 50 años no hay planeta, ¿no? Entonces, yo tengo la confianza que el ser humano se dé cuenta de que no podemos seguir por este camino y hemos de ser mucho más responsables con donde vivimos, ¿no? Pues estamos dejando una herencia terrible para nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Y entonces, lo que también hemos aprendido hoy día que no hay que bajar la guardia, ¿no? Si vuelvo al principio cuando decía que lo que hemos aprendido de cuando salimos del confinamiento, ojo, ¿no? Hay que estar atentos. Pero para mí me parece fundamental tener un cambio de actitud, ¿no? Yo la actitud esta que lamentarte de la frustración no nos ayuda, sino creo que hay que afrontarla pues, con optimismo, con resiliencia, de una forma totalmente distinta. Y es cierto que nosotros estamos detectando en esta segunda ola, ¿no? En que esto está afectando mucho más a la parte, vamos a decir, no física, sino intelectual, sino sentimental, en donde hay que prestar más atención a tu gente porque en esta otra parte, ¿no? Que nos parece que, no sé si los latinos somos distintos y pensamos que si estás mal de la cabeza es que entonces es que estás loco, ¿no? Oiga, que se estropea igual que se estropea un músculo, ¿no? Y hay que tratarlo y no hay que tener priorismos de tal.
Y todo ese conjunto de cosas, ¿no? Que de alguna manera, pues muy centrado en las personas. Nosotros, oye, nuestro único activo son las personas. Este es nuestro activo. No tenemos fórmulas mágicas, no tenemos software especial para poder aprender y, por lo tanto, hay que cuidarlas como lo que son, ¿no? Preciados absolutamente y yo me siento muy orgulloso de ver comprobar que la respuesta que hemos tenido de nuestra gente ha sido absolutamente maravillosa, ¿no? Gracias, Rafael. Sí, las personas, es verdad, las personas siempre en primer lugar, ¿no? Nos dices que la importancia, nos resaltas la importancia de la actitud. Me ha gustado mucho esto, yo creo que a todos nos ha gustado cuando dices que la inteligencia artificial te hace ser, sí, mejor profesional, pero mejor persona. Pero es lo que tú, Pilar, nos decías, claro, es que amplifica las capacidades humanas y las capacidades humanas son para esto. Que primar hacer el bien sobre hacer bien las cosas. En Radar Series que tuvimos hace 2 semanas, recuerdo que Rebecca Henderson nos decía, hablaba que hay que llegar al irrational commitment to the right things, ¿no? Es decir, que todos estemos irracionalmente comprometidos con hacer lo bueno, lo correcto, es decir, desarrollar este sentido de lo común, apostar por el bien común. Tú dices evitar hacer islas, ¿no? Que no haya privilegiados y que haya, por lo tanto, gente, estas brechas, lo mismo que tú decías, Pilar, que es un reto para todos nosotros. Pues todo eso tiene mucho que ver con las actitudes, los comportamientos, las capacidades de los líderes, aquellos que la vida ha puesto, como vosotros, en situación de liderar organizaciones grandes, complejas, colectivos de personas, como tú decías, Rafael, ¿no? Pero claro, el liderazgo es contextual porque depende del contexto. Entonces, yo te preguntaría, Pilar, ¿cómo debe ser el nuevo líder ahora tras esta pandemia? Ya digo tras porque con la vacuna nos viene la esperanza y todo esto, pero bueno, con lo que nos queda por vivir y con todos estos cambios tan tremendos y profundos de los que estamos hablando. ¿Cómo debe ser ese nuevo líder? No, yo espero que también todo esto nos ha hecho mejores líderes. Estoy convencida y entonces cómo debe ser el líder. ¿Y por qué digo todo esto nos ha hecho mejores líderes? Por varias cosas, ¿no? Yo creo que por primera vez hemos tenido que lidiar con un tipo de incertidumbre, con un nivel de incertidumbre que creo que bueno, ni nos habíamos imaginado, ¿no? A veces piensas en los mapas de riesgos de las empresas cotizadas, ¿no? En particular. Bueno, pues creo que aquí no habíamos sido capaces de anticipar un riesgo y una situación como la que hemos visto, ¿no? Entonces creo que esto nos ha permitido, nos ha puesto delante un nivel de incertidumbre con el que hemos tenido que lidiar y con el que hemos tenido que presentarnos a nuestras organizaciones. Entonces creo que por eso vamos a ser mejores líderes. ¿Y por qué también? O sea, si pienso un poco en mi caso, en nuestro caso, en qué valorábamos en un líder antes de esto y cómo ha ido evolucionando. Bueno, pues para nosotros el liderazgo se resumía mucho en 3 aspectos, ¿no? En claridad, en ser capaz de dar claridad incluso en medio de esta incertidumbre, ¿no? En ser capaz de generar energía, ¿no? De un líder no puede tener un mal día porque eres el que generas la energía, el que transmites la energía a toda la organización. Por supuesto, un líder tenía que entregar los resultados, ¿no? Es fundamental, ¿no? Sin los resultados, los otros 2 no tenían mucho sentido, ¿no? Este era un poco nuestro modelo de liderazgo y lo que buscábamos en un líder. Y a la hora del manual, ¿no? De cuál es el manual que me permite ser un buen líder, bueno, pues para nosotros era mucho lo resumíamos en 3 palabras, 3 verbos en inglés: model, coach, care, ¿no? Y bueno, model y coach, yo creo que lo teníamos medianamente claro. El care, personalmente, y creo que hablo en nombre de muchos líderes en mi compañía, el care no lo teníamos del todo claro, ¿no? Y estábamos convencidos de que era importante, pero nos costaba visualizarlo. Yo creo que en esta situación, de nuevo, hemos sido capaces de lidiar con la incertidumbre, hemos sido capaces de dar claridad. Decía Rafael que comunicaba todas las semanas, ¿no? Pues ese comunicar todas las semanas requería un esfuerzo muy grande, seguro, de dar claridad en medio de tanta incertidumbre, que era lo importante para tu organización.
hemos sido capaces de hacer esto, pero hemos tenido, y yo creo que aquí lo hemos visto en muchas organizaciones, hemos tenido que ser un poco la enfermera, ¿no? o el cuidador, y aquí alguien me hablaba el otro día del liderazgo va a requerir una mentalidad, nurse mentality, ¿no? Una mentalidad de enfermera. Y cuando me decían eso, digo, bueno, pues ahora entiendo el care, ¿no? El care que ha tenido un papel fundamental durante esta pandemia y que creo que va a tener un papel fundamental en lo que viene después, ¿no? Ese care, ese poner a las personas como la prioridad número uno en tu organización. Yo creo que eso siempre lo decíamos, pero ha tenido que llegar esta situación para que de verdad pongamos la salud nuestra salud, la salud de los nuestros, la salud de tu familia como la prioridad número uno. Luego, que de verdad nos acercáramos a nuestros clientes o a nuestros partners para ver cómo estaban, qué les pasaba, cómo estaban afrontando esto. De nuevo, yo creo que hablábamos de Customer Centricity, pero ha tenido que venir esta situación para que de verdad veamos lo que es el Customer Centricity, ¿no? Y luego, después, o sea, como tercera prioridad, gestionábamos el negocio, garantizábamos su continuidad y lo gestionábamos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, yo creo que de esta situación, desde luego en mi caso, y yo creo que hablo en nombre de muchos líderes de Microsoft, hemos entendido ese care, ese caring, ese cuidar, lo hemos entendido y lo hemos visualizado. Y estoy convencida de que en la normalidad vamos a ser mejores líderes porque vamos a ser capaces de incorporar eso en nuestro día a día. Y a mí personalmente antes me costaba y cuando lo hablo con muchos otros líderes, gente con organizaciones de todo tipo, de alguna forma transmiten eso también, ¿no? Y en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos hecho mucho de eso y espero que ese hábito se quede claramente con nosotros. Gracias, Pilar. Se dice que las crisis y los tiempos duros hacen mejores a los buenos, y tú dices cómo los que tienen responsabilidad de liderazgo, la propia incertidumbre y el lidiar con esa incertidumbre les ha mejorado. Model, Coach, Care para conseguir claridad, energía y resultados. Yo creo que es, vamos, prístino de claro. Entonces, Rafael, aquí hablamos y nos está hablando Pilar de esto, de este liderazgo responsable. ¿Cómo se hace posible el liderazgo responsable? Mira, primero que ya he tomado nota rápidamente del model del coach, el care que me parece fantástico. A mí hay una frase que me encanta y no es mía porque la dice Goiri, que es el ejemplo legitima el liderazgo, ¿no? Esta es, pues, a mí me parece buenísima esa, buenísima. Mira, no sé, yo bajo mucho al terreno nuestro, ¿no? Para explicaros. Nosotros, como despacho, para explicaros algo que hicimos inmediatamente, ¿no? Nuestro despacho, los despachos colectivos como los nuestros están organizados bajo un modelo copiado de los anglosajones, que es el partnership, ¿no? Es decir, los socios somos, mientras trabajemos, propietarios de la firma, ¿no? Estamos de paso. Está claro que Cuatro Casas lo componemos todos, los socios y no socios, es decir, eso es la firma. Pero yo el primer mensaje que lanzamos cuando llegó la pandemia fue: esta es una crisis que tenemos que soportar los socios. Y eso, digamos, y no lo dijimos tan directamente, pero caló enseguida, ¿no? en toda nuestra gente. Antes hablaba de la comunicación, pero luego hicimos otra cosa, otra iniciativa que tomamos dice, a todos los socios les pedimos un capital call. Digamos, oye, vamos a olvidarnos del tema financiero de entrada, hagamos el esfuerzo de estar aquí para podernos dedicar a lo que nos tenemos que dedicar, que es a nuestra gente y a nuestros clientes. Y por lo tanto, oye, te olvidas de esas distracciones. Y ojalá se cumpliese lo que ha dicho Pilar, de que esta crisis nos hace mejores líderes, ¿no? Pero creo que en organizaciones como la nuestra, tanto con Microsoft como la nuestra, que se trata de personas, me parece fundamental, ¿no? Nosotros hay una cosa que bueno, es consustancial también con nuestra profesión, pero que no afecta exclusivamente a los abogados, sino que afecta a todos los que componemos el despacho, que es la ética profesional. Y yo lo resumo de una manera muy clara. A mí me interesa mucho más
cómo hacemos las cosas que qué cosas hacemos, ¿no? Vamos a decir, prima el cómo versus el quantum. Eso es para mí importante. Otra cosa que quizás hemos aprendido, es decir, es cierto que hay que atender las cosas urgentes y primordiales, pero no tienes que dejar de tener los focos largos, ¿no? Es decir, y pensar en los temas estratégicos, no los puedes abandonar porque después de esto sigue y la compañía tiene que seguir y por lo tanto tiene que, de alguna manera, pues estar pensando cuál es su estrategia, no abandonarla, ¿no? Y tratarla y por lo tanto eso has de tenerlo, ¿eh? Al mismo tiempo que estás cuidando lo más urgente, lo más inminente, no tienes que dejar de lado la estrategia de futuro, ¿no? Y luego, algo que es, has de estar abierto al cambio, has de estar preparado para lo que venga, ¿no? Y esa capacidad de adaptación me parece también fundamental, ¿no? Y en eso pues no te tienes que mantener en tus 13 de aquello que has tenido. Si antes hablábamos de esa capacidad de adaptarse al teletrabajo y ver que, oye, nosotros lo hacíamos pero no era reconocido, y ahora que lo han tenido que experimentar porque no es reconocido, pues aprovechemos y demos ese salto hacia adelante, ¿no? Hacia todo lo que es avanzar en la diversidad, en la integridad. O sea, hay muchas cosas que creo que nos pueden hacer a todos mejor sociedad, ¿no? Conviene que nos den un par de tortas para que todos nos cuidemos un poquito más de nosotros mismos y de nuestra gente, nada más. Gracias, Rafael. Pues sí, nos han dado un par de tortas, así que espabilamos y tal. Bueno, la frase, yo creo que la frase de Goiri, que nos la dijo hace ya unas cuantas, vamos, un par de meses, ¿no? Que solo el ejemplo legitima el liderazgo, es un gran resumen. Y el ejemplo vuestro del Capital Call, tocando la parte más espiritual, me parece que es un ejemplo magnífico para asegurar lo que es liquidez y que es tan importante. Luego nos has hablado de ética profesional, de la importancia del cómo, de la importancia de ese equilibrio entre el largo y el corto y estar siempre abiertos al cambio. Me parece que es un resumen magnífico de lo que entraña ahora mismo la responsabilidad de liderar colectivos humanos, profesionales, no profesionales. Bueno, tenemos algunas preguntas, seguiremos recibiendo y el tiempo que nos queda lo vamos a aprovechar en esas preguntas. Sí, os pediré brevedad porque nos quedan 8 o 9 minutos. Entonces voy rápidamente. Vamos a ver. Esta es para Pilar. Pilar dice, el compromiso con la salud ha sido inmediato en el caso de Microsoft. Hemos visto los bots, mapas de detección en tiempo real para frenar los contagios. ¿De qué manera la tecnología ha velado por la salud de las personas? Gracias por la pregunta y de alguna forma el reconocimiento, porque efectivamente lo planteamos así. En los primeros días de la crisis teníamos muy claro que teníamos que priorizar tanto los recursos de computación como los recursos humanos hacia lo que de alguna manera habíamos definido como las personas que estaban en el front line, ¿no? Respondiendo a la crisis y que había que habilitar con tecnología, a los que había que llevar la inteligencia artificial para de verdad ampliar esas capacidades humanas, ¿no? Y bueno, yo creo que eso fue una decisión global que los equipos locales pues tratamos de llevar de la mejor manera posible a los hospitales, también a las fuerzas de seguridad, pero sobre todo a los hospitales, que creo que era donde se estaba librando esa batalla en primera línea, ¿no? La persona que preguntaba comentaba los bots, ¿no? De nuevo, inteligencia artificial para poder gestionar colas, para poder gestionar llamadas, para poder detectar qué llamadas eran críticas y tenían que ir en una dirección y qué llamadas tenían que ir en otra dirección. Datos, de nuevo, cómo se podían gestionar datos, cómo se podía aplicar inteligencia artificial hacia esos datos para gestionar inventarios o para gestionar las UCIs. Cómo éramos capaces de humanizar la sanidad o la atención. Se dieron situaciones dramáticas donde las personas que estaban en las UCIs, sus familias no sabían absolutamente nada, no les podían ver, no podían estar en contacto con ellos y pusimos en algunos hospitales de Madrid, pusimos la capacidad de que los profesionales de la salud pudieran
redactar sus informes, poner sus informes y que con todas las garantías de privacidad y seguridad los familiares pudieran acceder a esos informes y saber cómo estaban sus familiares en la UCI. Pues creo que sí, que realmente fue una decisión consciente de tenemos que estar con las personas que están librando la batalla en primera línea, y estos era la sanidad, y priorizar todos los recursos de la compañía, como digo, humanos y de computación, hacia esa situación. A medida que avanzó la crisis, se pudo priorizar la sanidad, pero también se pudo priorizar la educación, ¿no? Que era lo siguiente, ¿no? El riesgo de que una generación perdiera todo un año en la universidad, perdiera todo un año en la escuela. Las consecuencias de eso podían llegar a ser dramáticas, ¿no? Y había que priorizarlo también. Entonces, bueno, pues ahí Teams jugó un papel fundamental en muy pocos días, y yo creo que fue algo muy, muy emocionante. Llevamos Teams a 650.000 estudiantes en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? De un día para otro. Y de nuevo, esto es priorizar recursos humanos y recursos de computación para que, en este caso, ¿no? niños, niñas, estudiantes universitarios en la enseñanza pública pudieran seguir con su educación, ¿no? Y no tuvieran que esa situación tanto dramática de perder un año, de que una generación pierda un año tan importante en su vida educativa, ¿no? Ese fue un poco la decisión y la estrategia, y bueno, pues estoy convencida de que si tuviéramos una situación parecida, que esperemos que no, vamos a estar todos muchísimo más preparados para afrontarla en condiciones mucho mejores de lo que se hizo en primer lugar, ¿no? Pero se tuvo que hacer y se hizo de esa forma. Muchas gracias, Pilar. Pregunta, bueno, es para ti, porque te dice pregunta para ti, Rafael, porque dice pregunta para el señor Rafael Fontana. 2 puntos. ¿Qué nuevos riesgos globales estamos enfrentando en una etapa post-COVID? Bueno, a ver, creo que lo he mencionado antes, ¿no? Que es no darnos cuenta, a mí me parece, de lo que nos ha pasado. Y pensar que nosotros solo el azar nos lleva a esto, ¿no? No, yo creo que yo he mencionado el tema de la sostenibilidad del planeta porque me parece que no podemos dejar de pensar y de cuidar el planeta, y por lo tanto yo a esa responsabilidad individual y colectiva apelo, ¿no? Me preocupan muchísimo los populismos, y es cierto que se le pueden dar distintas acepciones a la palabra populismo, ¿no? Hay unos que son legítimos y otros que son ilegítimos, como todos, ¿no? O al menos me parece a mí que hay algunos que son ilegítimos, ¿no? Y salimos de un ejemplo, a mí me atrevo a decir que nuestro querido Donald Trump era un populista, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo acaba, y esperemos que acabe bien, aunque tengan que sacarlo de alguna manera de la Casa Blanca, como sea, ¿no? Entonces, yo creo que ratifico lo que ha dicho Pilar, ¿no? Esta crisis nos ha hecho mejores y nos ha preparado mejor para la siguiente que vendrá, es seguro que vendrá, ¿no? Y por lo tanto, de que demos prioridad a las cosas, ¿no? Yo, una de las cosas que siempre intento cuando tengo que dar alguna charla, o más dirigiéndome a gente más joven, o sea, cuando acaban la carrera, este tipo de cosas, también con nuestra gente, ¿no? A mí me gusta siempre decir, oye, al final, oye, el trabajo es importante, pero lo es también tu vida personal, por supuesto el equilibrio, pero nosotros tenemos que ayudar a la gente a ser felices, ¿no? La búsqueda de la felicidad. Y me parece que muchas veces lo veamos o no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y la felicidad a lo mejor no se trata de ser el número uno, sino es estar bien con uno mismo, ¿no? Es muy difícil que uno pueda hacer el bien si no está bien con uno mismo. Y eso sería para mí el que no aprendamos de las bofetadas que decía antes que nos ha dado esta pandemia, o las que nos puede dar, ¿no? Muchas gracias. Efectivamente, la felicidad es lo que nos decía Steven Pinker, ¿no? Que es la máxima aspiración del individuo, y el progreso
consiste en alcanzar ese bienestar y esa felicidad para las personas a lo que nos debemos dedicar. La tecnología es una gran herramienta. Mirad, voy a tener que acabar aquí fundamentalmente porque se nos acaba el tiempo. Tendría más preguntas, bueno, yo tendría muchas, pero quiero decir que las tengo porque las he recibido, pero no vamos a poder dedicarles más tiempo. Os agradezco muchísimo, ha sido interesantísimo, yo he tomado montones de notas y he aprendido mucho y ha sido una gran sesión. A todos los que habéis estado, muchas gracias. Os comento un par de cosas. Una, estamos todos aprendiendo con estas sesiones, queremos mejorarlas, entonces os dirigiremos una pequeña encuesta sobre cómo podemos mejorar y cómo podemos seguir aprendiendo unos de otros con más eficacia. Y os comento también que la próxima semana, el día 18, tendremos aquí a Ignacio Madridejos, consejero delegado de Ferrovial, y a Rami Abukair, CEO de Santander España. Y con esto reitero mi agradecimiento a Pilar y Rafael. Muchísimas gracias a los dos, habéis estado espléndidos. Y nada, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.